Un cultivo de uso ilícito es aquel que se cultiva con el ánimo de hacer un uso prohibido y contra las leyes de él. Este término se utiliza en Colombia y otros países para hacer referencia a una serie de cultivos bajo el argumento que el cultivo como tal no es ilícito, sino su uso posterior a ser cultivado. Los principales cultivos ilícitos establecidos en Colombia son marihuana, amapola y hoja de coca. Los cultivos de uso ilícito en Colombia estuvieron marcados por la cercanía con otros países como Ecuador, Bolivia y Perú. En Colombia, a inicios de los años 70, se inició el tráfico de coca, la cual era traída de Ecuador de una manera casi lícita, ya que no era conocida en las aduanas. Luego se dio el auge de los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, utilizando semillas importadas, las cuales dieron como resultado la llamada bonanza marimbera, dando inicio además a los primeros grupos armados relacionados con el narcotráfico en el país. Colombia desde los años 90 ha sido el principal productor y exportador de cocaína a nivel mundial, realizando de manera exitosa el cultivo, la manufactura y exportación de cocaína. Desde ese momento, los cultivos ilícitos comenzaron a tener una gran demanda. En este ámbito se empezó a contar con la presencia de campesinos quienes, a pesar de sus diferentes tradiciones, se unen a estas actividades con el fin de obtener ganancias económicas que les permitiera satisfacer sus necesidades básicas. Con el objeto de frenar la expansión de los cultivos en el país, el gobierno nacional del presidente Julio César Turbay en 1978 impulsó las primeras acciones de fumigación y obtuvo como principal compuesto químico el paraquat, con el cual tenía como plan acabar con el 65% de la producción contenida en 30.000 hectáreas sembradas. Pero a raíz de las consecuencias perjudiciales de este y las graves denuncias de entidades públicas y privadas con autoridad sobre el tema, las cuales por medio de estudios determinaron que este químico tenía un elevado nivel de toxicidad en animales y un alto riesgo para la salud humana, el gobierno nacional se vio obligado a cambiar el agente químico. Es así como en 1984 se introdujo el glifosato, inicialmente utilizado para probar su eficacia en cultivos de marihuana localizados en la región noroeste del departamento del Meta, y posteriormente aplicado con el propósito de sustituir el herbicida paraquat. Las primeras aspersiones oficiales con glifosato se emprendieron sobre los cultivos de marihuana ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Con base en esos lineamientos políticos, la lucha contra las drogas puede dividirse en 5 momentos. El primero desde 1992, durante el gobierno de César Gaviria, en el cual se adopta el programa de erradicación de cultivos ilícitos con químicos. El segundo, orientado por el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas de 1998 al 2002, realizado durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango. El tercero, con la implantación del Plan Colombia. El cuarto, centrado en el enfoque de atacar a las fuentes de ingreso de los grupos terroristas. Los dos últimos se adelantaron bajo las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El quinto se define en las gestiones para lograr una segunda fase del Plan Colombia. Como táctica para la erradicación de cultivos de uso ilícito surge el Plan Colombia, una estrategia de Estado complementaria al Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es conseguir la paz mediante la negociación política con los actores armados. Esta busca desnarcotizar el conflicto y con esto llegar a negociaciones con grupos armados implicados en el conflicto y el narcotráfico. El Plan Colombia, al ser una estrategia de cooperación antinarcóticos, no tenía en cuenta solo los intereses de Colombia, sino que también incluía los intereses políticos y económicos de Estados Unidos frente al conflicto. Tiene como una de sus metas la reducción de la oferta de drogas y como objetivo general que se plantea para atacar el tráfico de drogas es el de reducir a un 50% el cultivo como procesamiento y distribución de la droga en los próximos 6 años. Dicho propósito fue estipulado en el año de 1999, año clave para la aprobación y planeación de aplicación del Plan Colombia.
Asimismo, de acuerdo del proceso de conversación entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana, Cuba, relacionado con el punto 4, solución al problema de la droga ilícitas, plantea programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos, programas de prevención de consumo y salud pública. Las acciones en este campo deben ser una prioridad y política de Estado que requiere fortalecer las capacidades nacionales y territoriales en el marco del sistema de protección social y la disposición de recursos. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Desarticular las organizaciones criminales comprometidas con este flagelo, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos. Las afectaciones del territorio por la presencia del cultivo de coca. En Colombia se presentan avances importantes en la reducción del área sembrada y el potencial de producción de cocaína. Del récord histórico alcanzado en el 2000, con 163.000 hectáreas sembradas, se redujo a 64.000 hectáreas en 2011 y 48.000 hectáreas en 2012. No obstante, algunas zonas del país mostraban relativa estabilidad y en alguna medida persistencia en la problemática a pesar de los esfuerzos para su control. Hola, buenas noches. El Ministerio de Defensa y la Policía Antinarcóticos ya tienen listo el mapa de las zonas que serán asperjadas en Colombia. Problemas sociales. A pesar de que la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito mediante la expresión aérea ha disminuido el área cultivada en algunos municipios de Putumayo, ha generado que los cultivos se desplacen a otras zonas y con ello se ha expandido el conflicto armado. Las manifestaciones violentas asociadas al negocio de las drogas y la toma violenta de tierras aptas para los cultivos ilegales en Putumayo, Nariño, Amazonas, Caquetá, Vaupés, Vichada y Guainía. El arresto masivo de líderes sociales, el reclutamiento forzado o voluntario de niños y niñas, el uso de armas de manera indiscriminada, el secuestro, la desaparición forzada y el desplazamiento son algunos de los escenarios que se ven en las zonas donde la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito contribuye al incremento de la crisis humanitaria. Mediante el programa de erradicación forzada se ha visto afectado el derecho a la alimentación de los habitantes que se encuentran en las áreas de fumigación. También se ha afectado el derecho a la salud, a la educación, a gozar de un medio ambiente sano, y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan esta zona. Estas son en total 6 amplias zonas, como lo vemos en el mapa de Colombia, que están concentrados en 14 departamentos, donde se registra una alta presencia de grupos armados, pero también de campos minados. Siendo el desplazamiento una de las consecuencias más graves de la fumigación, las cuales afectan el derecho a la vida y a la alimentación, como los derechos indígenas. Por otro lado, también se han realizado fumigaciones en zonas como parques naturales, reservas y resguardos indígenas. Los jóvenes, hijos de campesinos e indígenas, también son una población particularmente vulnerable, ya que están expuestos al reclutamiento forzado o son susceptibles de ingresar a las filas de los actores armados, lo cual ha causado deserción escolar y desplazamiento forzado de las familias que se ven expuestas a la amenaza por parte de uno u otro grupo. Fumigaciones y desplazamiento. Departamentos como Nariño y Putumayo tienen como consecuencia principal de las fumigaciones dinámicas de desplazamiento. La red de solidaridad social no reconoce a estas personas como desplazadas, por lo que no ingresan al sistema de registro único para recibir atención del Estado, resultando en una desprotección de las personas afectadas y en desatención de las víctimas de estas estrategias, que en muchos casos nunca han cultivado coca. En el primer semestre del 2000 fueron desplazadas en total 116.322 personas, de acuerdo con el sistema de información de CODES, para un total de 25.849 hogares. Se estima que el número de familias que tuvieron que desplazarse por efectos de las fumigaciones desde 1999 a la fecha es de 35.000. Los departamentos más afectados por el desplazamiento son Putumayo, Caquetá y Arauca.
Con el apoyo de nuestros corresponsales en Cúcuta y Montería, recogió múltiples testimonios y denuncias de presuntos engaños y montajes en los registros que hace el Ministerio de Defensa en la lucha contra el narcotráfico. Campesinos y expertos hablan de falsos positivos. El gobierno dice que no conoce esas irregularidades. Problemas económicos. Desde el punto de vista microeconómico, la erradicación forzosa genera un efecto globo, debido a que tiende a alterar las decisiones de los cultivadores para establecer nuevas siembras o continuar invirtiendo recursos en la instalación de los cultivos ilícitos. Sin embargo, la fumigación no solo afecta el curso de las decisiones de los productores en términos de costos, también puede llegar a influir en los precios de la base de la coca y como consecuencia inducir la expansión de mayores hectáreas de cultivo. El daño a los cultivos lícitos a causa del efecto deriva del viento y la aspersión aérea realizada de manera indiscriminada, que lleva a desplazamientos a medida que la inseguridad alimentaria obliga a las comunidades a ir a otras zonas a buscar condiciones menos desfavorables. La Defensoría del Pueblo, por su parte, en la resolución número 26 del 9 de octubre del 2002, señala que la erradicación forzosa está afectando seriamente el derecho a gozar de una vida digna en las comunidades del Putumayo. Incluso las suscriptoras de los pactos de erradicación voluntaria están sufriendo las consecuencias. Los daños en los cultivos de pan coger de los campesinos e indígenas ponen en riesgo su seguridad alimentaria, puesto que con la destrucción de sus cultivos de yuca, plátano, maíz y árboles frutales, no se asegura a la población el suministro de alimentos que cubran sus necesidades nutricionales. Igualmente, los quejosos han denunciado la muerte de animales de consumo humano, entregados en el marco de los proyectos productivos. Glifosato en Colombia. El glifosato es un herbicida no selectivo de carácter sistémico de amplio espectro, post-emergente, el cual se utiliza para la eliminación de malezas, hierbas, matorrales, etc. Colombia es el único país de la región andina que utiliza la aspersión de químicos para reducir el ritmo de crecimiento de los cultivos ilícitos y controlar la oferta de drogas naturales. La erradicación forzosa desde hace más de 12 décadas se ha constituido en un componente fundamental de la política de lucha contra el narcotráfico. La erradicación forzosa es un procedimiento que ha empleado el gobierno colombiano para destruir los cultivos ilícitos y prevenir su expansión. Este procedimiento consiste en esparcir dosis adecuadas de un herbicida sobre el cultivo con la finalidad de que este ingrediente activo penetre en las hojas de la planta, afecte sus partes vitales y ocasione su muerte prematura. La erradicación se ha fundamentado en la detección y aspersión aérea de los cultivos ilícitos. No obstante, también se han implementado operativos de fumigación terrestre y destrucción manual de las plantaciones. Colombia ha tenido que vivir una lucha continua contra el narcotráfico. Una forma de hacer contraataque a los grupos terroristas es erradicar los cultivos ilícitos por medio de la aspersión aérea de herbicidas en las zonas donde los grupos se movilizaban. En un intento del gobierno colombiano por combatirlos, no midió los efectos adversos al plan de erradicación, causando varios efectos nocivos para la salud pública relacionados con las zonas de fumigación. Pero aunque el glifosato es un químico caracterizado porque tiene una alta capacidad de destrucción de los cultivos, también tiene un efecto moderado sobre la salud de las personas. A pesar de los cuestionamientos de las autoridades ambientales sobre los daños que pudiese ocasionar la aplicación del herbicida en ecosistemas de selva tropical y de bosque andino, la administración del glifosato comenzó a extenderse en las regiones con presencia de cultivos ilícitos y especiales. Fue introducido para combatir la producción de cultivos de amapola. En Colombia, el tema de la salud pública con relación a la utilización de herbicidas no es un asunto de tanta relevancia como lo es la erradicación de cultivos ilícitos. La falta de veracidad de los estudios sobre los efectos y las consecuencias que genera el uso de herbicidas es un claro ejemplo de la falta de información sobre posibles herbicidas alternativos que no atenten contra la salud humana, animal y el medio ambiente.
pero su uso también ha causado molestias dentro de la comunidad. Existe un gran número de denuncias de campesinos que habitan en el Putumayo y en regiones cercanas a la frontera con Ecuador, cuya salud se ha visto deteriorada a causa de las fumigaciones con glifosato, presentando problemas de irritación grave de ojos y de piel, abscesos, impétigo, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas y conjuntivitis. Cómo el glifosato afecta a la salud animal. Una sustancia es considerada de alta toxicidad cuando causa daño aunque sea administrada en cantidades pequeñas, y es de baja toxicidad cuando se debe administrar en grandes cantidades. En marzo del 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer evaluó la clasificación de 5 pesticidas, entre ellos el glifosato. En este estudio se observó, además de que el glifosato produce daños en el ADN y los cromosomas de células, pudiendo causar defectos de nacimiento en animales cuando se administran dosis elevadas por un tiempo prolongado.